tal, estudiantes? En esta oportunidad les vengo a presentar el video correspondiente a la guía número 4 de la asignatura de Ciencias para tercer nivel, séptimo octavo básico. Soy su profesor Daniel Morales y los contenidos que vamos a ver hoy son los siguientes. Vamos a ver lo que son los elementos y los compuestos. Vamos a ver también lo que es la representación de compuestos químicos, también los cambios de la materia, cambios químicos de la materia y la representación de una reacción química. Los elementos y los compuestos se diferencian principalmente porque el elemento químico es una sustancia que no puede ser descompuesta en una más simple. Por ejemplo, el azufre. El azufre no puede ser sintetizado o descompuesto en algo más simple. La molécula más pequeña va a ser de azufre, el átomo más pequeño va a ser de azufre. En cambio, por ejemplo, el compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el agua es un compuesto porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Juntos forman el agua. ¿Podemos dividirlo? Sí, se puede dividir en hidrógeno y oxígeno. Otro tipo de elemento, por ejemplo, podría ser el dióxido de carbono, que tiene carbono y oxígeno. Un elemento no se puede dividir, recordemos, es más simple. El oxígeno solito o el mismo hidrógeno solito son elementos. Entonces, elemento químico simple, compuesto químico, unión de uno o más elementos mediante una combinación química. ¿Cómo se representan los compuestos químicos? Los compuestos químicos en la naturaleza están presentes bajo enlaces químicos. Las moléculas, los átomos, se unen con otros iguales o diferentes en base a un enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Es la unión de dos átomos de un compuesto químico debido a la existencia de una atracción entre compuestos. Si los átomos que se juntan o que se enlazan en una molécula son iguales, estamos hablando de un elemento. Por ejemplo, el ozono. El ozono está unido con otras moléculas de ozono y forman el elemento ozono, O3. En caso de que sean distintos los átomos enlazados, se constituye o se forma un compuesto químico. Como estábamos recordando recién, el agua. Se une el hidrógeno, que es distinto al oxígeno, y al unirse forman agua. Para continuar con la materia que vamos a ver a continuación, tenemos que recordar cosas importantes. Por ejemplo, la materia está constituida por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento son iguales, pero distintos de otros elementos y con diferentes propiedades. Los átomos pueden combinarse y al hacerlo forman moléculas. Ahora, ¿cómo representamos las moléculas? Mediante una fórmula que es química. Se utilizan los símbolos químicos de los elementos que van a participar dentro de esta molécula. ¿Cómo se anota? El símbolo más un subíndice. ¿Qué es lo que es un subíndice? Es un número pequeñito que se anota al costado del elemento químico que va a indicar la cantidad de átomos que posee una molécula en específico. Cuando hay un solo átomo por molécula o por elemento, el subíndice va a ser 1, pero no se anota. Por ejemplo, en la molécula de agua, H2O, vamos a tener que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No se anota el oxígeno porque es 1. En la fórmula, por ejemplo, que vemos ahora, la del metano, dice CH4. ¿Qué estamos hablando? ¿De un compuesto o de un elemento? De un compuesto, porque tenemos dos elementos en conjunto. ¿Qué elementos participan dentro de esta fórmula? El carbono, anotado como C, y el hidrógeno como H. ¿Qué cantidad de átomos posee este elemento?
De carbono 1, por eso no se anota. Y de hidrógeno 4. El compuesto en sí de hidrógeno y de carbono es el metano. Los cambios de la materia se dividen en dos. Entendiendo lo que son los compuestos y los elementos, tenemos que comprender también lo que son los cambios de la materia. La materia cambia, se modifica, como lo hablamos en otra ocasión. Los cambios pueden ser físicos o pueden ser químicos. El cambio físico corresponde a una modificación del estado de agregación de una sustancia. ¿Qué es lo que es el estado de agregación? Los estados de agregación, recordemos, son sólido, líquido, gaseoso. Los cambios, los estados físicos, son los estados de la materia, son los estados de agregación. Por ejemplo, el estado sólido, cuando pasa a estado líquido, es un cambio físico. Veamos el ejemplo del agua. El agua, cuando se congela y se transforma en hielo, sigue siendo agua, pero en un estado diferente. Y cuando ese hielo se derrite, se transforma en agua y se evapora, se transforma en vapor, sigue siendo agua, solamente en otro estado de la materia. Son cambios físicos. El elemento, o el compuesto, en este caso agua, no cambia, no se modifica. Solamente su parte física es la que cambia, pero el elemento en sí no. Ahora, ¿qué es un cambio químico? El cambio químico consiste en una modificación más profunda de la materia. Aquí, las propiedades físicas generalmente se modifican, pero también cambia en profundidad el elemento o el compuesto. Y generalmente se ve, y lo podemos percibir, mediante diferentes sentidos. ¿Por qué? Porque el cambio químico genera calor, muchas veces genera olor, genera liberación de gas, a veces cambia el color. Todos esos indicadores nos dan la posibilidad de darnos cuenta de que existe un cambio químico. ¿Qué ejemplos podemos ver con respecto a cambios químicos? Por ejemplo, la oxidación de un clavo. Cuando el clavo se oxida, ¿cambia de color? Sí, sí cambia. ¿Cambia de textura? Cambia. Y otra cosa importante de los cambios químicos, no se pueden revertir. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un clavo oxidado, tomo el óxido del clavo, ¿yo ese óxido lo puedo volver a transformar en metal como clavo? No se puede. Otro ejemplo, la naranja. Tengo una naranja que a medida que va pasando el tiempo se va empezando a madurar, a podrir, hasta que se desintegra. Si yo tomo esta naranja podrida con hongos, que le cambió el olor, le cambió el sabor, le cambió la textura, tiene un olor distinto. Yo puedo tomar esta naranja podrida y rearmarla y volver a formar una naranja en buen estado. No se puede revertir ese cambio, es un cambio químico. El caramelo, la azúcar, cuando yo la derrito y la transformo en un caramelo café, yo ese caramelo no lo puedo transformar nuevamente en azúcar blanca, porque hubo un cambio químico. Importante, el cambio físico se puede revertir, como el ejemplo del agua. Puedo descongelar el agua, puedo transformarla en vapor, pero sigue siendo agua. El cambio químico no se puede revertir y produce diferentes señales que nosotros podemos percibir, como lo dijimos recién: olor, sabor, color. Ahora, ¿cómo representamos nosotros una reacción química? Las reacciones químicas las podemos representar mediante sustancias iniciales y sustancias llamadas reactantes. Las sustancias iniciales generalmente son, como dice el nombre, con las que partimos la reacción química. A esas sustancias iniciales les vamos a llamar reactantes. Y las sustancias finales, que son las que el resultado de la representación química, que le vamos a llamar productos. ¿Cómo se representan? Mediante ecuaciones químicas, tal cual como en matemática, como una ecuación química. Por ejemplo, aquí vamos a ver la reacción entre el metano, que es un combustible, y el oxígeno, que es un comburente.
¿Qué es lo que es el comburente? Lo que permite que el combustible se encienda, produciendo dióxido de carbono y agua. Entonces tenemos aquí la reacción química del metano, CH4, más el oxígeno, 2 oxígeno, y que pasa a dióxido de carbono, CO2, más 2 moléculas de agua. Toda esta representación nos indica un cambio de reacción química entre la sustancia inicial, que es el metano y el oxígeno, que produce dióxido de carbono y agua. Se transformó la materia mediante un cambio químico y lo representamos con una ecuación como la que acabamos de ver. Todo el contenido que acabamos de revisar en este video, ustedes pueden dirigirse a cualquier profesor para aclarar alguna duda que les haya quedado, y espero que nos veamos en otra oportunidad.